van consultando para poderles ir absolviendo cualquier duda, inquietud, comentario también. Y eso amplía nuestro conocimiento, ¿no? Muy bien, queridos chicos. Entonces vamos a empezar nuestra clase. A ver. Voy a presentar mi pantalla. Muy bien, a ver, ¿me van a confirmar si se ve mi pantalla, por favor, chicos? Sí, profesor, se ve. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Voy a ampliarlo al 100% esto. Un momentito, por favor. Ahí estamos. Muy bien, la clase anterior platicamos, como dijo vuestro compañero, de la literatura incaica, ¿no? Bueno, un poco para ubicarnos en el ámbito cronológico. La literatura incaica más o menos se inicia en el año del año 1100 después de Cristo, es lo que dan los tratadistas, y finaliza en el año de 1532, ¿sí? Y ya saben el hecho, en este caso con el hecho histórico que finaliza la literatura incaica es con la invasión española, es decir, los españoles nos van a conquistar en el año de 1532. Bien, entonces esta literatura o la literatura de la conquista, reitero, se va a iniciar, queridos chicos, chicas, en el año de 1532 y va a tener una duración de 10 años, cabe decir hasta 1542. En otros términos, estos 10 años van a significar la toma, ¿no? El dominio, la posesión de la cultura occidental, en este caso por España, que nos van a, pues de alguna manera, subyugar en estos 10 años, ¿no? Entonces vamos a estudiar esa literatura, la literatura de la conquista, reitero que abarca desde el año de 1532 a 1542, ¿sí? Muy bien, entonces voy a ir exponiendo la clase del día de hoy. Reitero, ya hablamos de la época de la conquista, ¿no? Literatura de la conquista. Bueno, en este punto decimos que en el contexto en el que se dio la llamada literatura de la conquista fue pues el de la invasión. Este es el término apropiado, ¿no, chicos? Invasión o penetración española. En otros términos, los españoles, les pregunto a ustedes, ¿los españoles nos conquistaron o nos invadieron? A ver, ¿cómo lo ven ustedes, queridos alumnos? Nos invadieron. Invadieron. Después nos conquistaron. Claro, es el término correcto. Los españoles nos invadieron. Este es lo apropiado, ¿ya, chicos? La literatura, podemos llamarlo así, la literatura de la invasión. Pero ustedes dirán, profe, ¿pero por qué ha puesto usted conquista? Es que hay que obedecer de alguna manera lo que dicen los tratadistas, ¿no? O sea, yo no puedo irme contra ellos porque se supone que ellos son los expertos, de acuerdo a la clasificación histórica. Pero lo apropiado es decir literatura de la invasión. ¿Y por qué no conquista? ¿Y por qué invasión? Dirán ustedes, ¿no? Una pregunta lógica. Decimos que fue invasión porque los españoles al invadirnos del año 1532 hasta 1542, en esos 10 años, pues nos impusieron, sobre todo nos impusieron su idioma, que es el español, y su religión, que es, en este caso, la religión católica. Recuerden que toda cultura cuando invade a otra impone siempre esos dos aspectos, su idioma y su religión. En este caso, los españoles cuando nos invadieron nos impusieron eso, nos impusieron su idioma, la lengua española, y la religión católica, porque los incas no profesaban el catolicismo, tampoco hablaban el castellano o el español. Ahora, entonces es, digámoslo así, lo correcto, el término apropiado sería literatura de la invasión. ¿Y por qué no de la conquista? Porque ya saben ustedes, el término conquista es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Es como, a ver, un ejemplo claro, cuando ustedes seguramente en algún momento, salvo excepciones, no me digan, profe, yo todavía nunca he tenido un enamorado o enamorada,
cuando un caballero, un chico, un muchacho conquista a otra dama, siempre hay acuerdo en ambas partes, ¿no? Porque, un ejemplo, ¿no? La chica le va a decir, bueno, yo te acepto que seas mi enamorado, pero con las siguientes condiciones. Un ejemplo, ¿no? Que, pues, a ver, que debo llegar temprano a mi casa, por ejemplo. No voy a salir de noche. Entonces, un acuerdo entre ambas partes. Es una conquista. Se ponen de acuerdo las dos partes. En este caso, la cultura española, o sea, los invasores españoles, al llegar al Tahuantinsuyo, no hubo ningún acuerdo, o sea, no se sentaron a conversar, a dialogar. Ellos simplemente nos invadieron y nos impusieron. Obviamente vinieron, ha habido de otras situaciones, como el oro y plata, ¿no? Pero esa es la, digamos, la definición apropiada, ¿ya, chicos? Para tener en cuenta. Muy bien, otro hecho histórico que es bueno remarcarlo, que corresponde a la literatura de conquista, es, bueno, en este caso se dice que aproximadamente posterior a la muerte de Huayna Cápac, recuerden que Huayna Cápac fue un gobernante del norte del Perú, sobre todo se indica que era de Quito, o en Quito tuvo su hijo, en este caso Huáscar, ¿no? Y fruto de ese se va a dar pues la guerra civil entre estos dos hermanos, ¿no? Entre Huáscar, que era hijo en otra mujer, y Atahualpa en otra mujer. A la muerte de Huayna Cápac, ya saben ustedes, el gobierno incaico era pues autocrático, es decir, si Huayna Cápac moría, es de suponer quien tenía que asumir en el poder a su hijo, pero se dio la situación que tuvo dos hijos, uno Huáscar y Atahualpa, y por, digamos, por ambición y, digámoslo, situaciones, digámoslo, de orden de poder entre ellos, se da una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Ya sabemos que Atahualpa, ¿no?, le va a doblegar a Huáscar, y obviamente ahí de alguna manera se va a debilitar el Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Qué más podemos indicar en este caso? Estos invasores, dice, o sea, cuando hablamos de estos invasores se refiere a los españoles, llegaron aquí básicamente con sed de riqueza. Ellos no vinieron pues a darnos instrucción, transmitirnos cultura, etcétera, etcétera. Ellos vinieron básicamente por oro y plata, o sea, básicamente por la riqueza, ¿sí? Traían, en este caso, inicialmente una cultura vulgar, ¿sí? ¿Por qué, dirán ustedes, profe, por qué cultura vulgar? Es que con los españoles, cuando vinieron a conquistar nuevas tierras, estos españoles, por lo común, eran pues presidiarios, es decir, los sacaron de las cárceles. Es decir, iban en la cárcel y decían, muy bien, ¿quieres ser libres? Y pues obviamente, ¿quién no quiere libertad? ¿No? Quiere estar encerrado en las cuatro paredes. Y obviamente decían, sí, quiero ser libre. Muy bien, quieren ser libres, entonces van a salir, pero con la condición de conquistar nuevas tierras. Y obviamente la gente que vino a conquistarnos inicialmente era pues gente vulgar. Ya saben, de todos, seguramente habían pues ladrones, violadores, asesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y del pueblo, ¿no? Y posteriormente ya se va a dar con el afianzamiento de la invasión una literatura más culta ya. Seguramente ya va a venir gente más culta una vez conquistado el Tahuantinsuyo. ¿Sí, chicos? Muy bien. A ver, con este mapa un poco nos vamos a ubicar cómo fue la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Okay? Ustedes saben que para entender claramente de que los españoles ubicaron su centro de operación aquí en Panamá, en esta partecita, en Panamá. Aquí fue el centro de operación tanto para el norte y para el sur. Recuerden que al norte fue Hernán Cortés y conquistó a los aztecas en México, Guatemala, ¿no? Y por el sur vino, ya saben ustedes, ¿quién vino al sur, chicos? ¿Quién vino al sur? Si al norte fue Hernán Cortés y al sur, ¿quién se vino a conquistarnos? A ver, ¿se recuerdan o se olvidaron? No creo que se hayan olvidado. Pizarro. Claro, muy bien, Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Ahora, aquí vamos a entender algo interesante, queridos muchachos.
Es decir, acá en Panamá se van a reunir los 3 socios, recuerdan los 3 socios. El capitán de la operación se llamaba, ya saben, como decían ustedes, Pizarro. ¿Cómo se llamó su otro socio, recuerdan? Su socio de Pizarro, ¿cómo se le llama? ¿Recuerdan? A ver, ayúdenme. Parece que Diego de Almagro. Muy bien, excelente. El otro era el cieguito Diego de Almagro. Almagro. Falta uno, ¿no? El otro era un curita, viejito ya. ¿Recuerdan cómo se llamó? Va por ahí. Valverde, sí, está bien. Está bien. Sí, Valverde básicamente es el que le bautiza a Atahualpa, pero hay otro cura. Es otro curita. Más viejito. Ese curita ni llegó al Perú ya, no conoció el Perú. Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de... Sí recuerdan, ¿no? Luque. Muy bien, Luque. Estos 3 son los 3 socios de la conquista. Es decir, el jefe de la operación era Pizarro, este era digamos, el cabecilla de la banda, ¿no? Almagro era el que llevaba provisiones, ¿no? Llevaba hombres, llevaba caballos, llevaba provisiones. Y Luque buscaba financiamiento. Ahora, ¿por qué se reunieron estos 3 socios? Porque cuando ellos estuvieron ya acá en Panamá, se dice que las embarcaciones que venían del Tahuantinsuyo llegaban hasta Panamá, ¿no? Llegaban balseros llevando productos e intercambiaban productos. Y seguramente ahí escucharon estos conquistadores, estos socios, de que en el sur había un país muy rico en oro y plata, ¿no? Eso escucharon. Ahora, en Panamá, quien dirigía Panamá no era Pizarro, quien dirigía Panamá, o sea, toda la operación lo dirigía el gobernador de Panamá, Pedro Los Ríos. Pero a espaldas de él hicieron este acuerdo para conquistar el sur. Obviamente ellos no sabían qué país era, tampoco sabían que era el Tahuantinsuyo, nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasa? Pizarro emprende el primer viaje. Recordemos que Pizarro hizo 4 viajes al Tahuantinsuyo. Y en uno de los viajes, Pizarro va a llegar a este lugar. Por acá, acá ven, Isla del Gallo, dice. Acá está la Isla del Gallo, que está al norte de Ecuador. Aquí. Eran, profe, ¿qué pasó en esa Isla del Gallo? En esta Isla del Gallo se dice que, reitero, Pizarro venía con sus hombres, con su barco, y aquí le dieron alcance. ¿Quién? El gobernador de Panamá se enteró de que había salido Pizarro sin autorización, sin su autorización, y por ende mandó un encomendero, o sea, un mensajero, para darle alcance a Pizarro y decirle que regrese a Panamá porque había salido sin orden, sin autorización. Entonces, este encomendero le dio alcance a Pizarro en la Isla del Gallo, ¿no? En la Isla del Gallo, que se calcula que más o menos eran 180 a 210 hombres que venía Pizarro, venían hacia el sur, ¿no? Hacia el Tahuantinsuyo. Entonces, ¿qué hizo Pizarro? La historia dice que Pizarro sacó su espada, hizo una línea perpendicular seguramente en el mar, en la arena, y se puso frente a sus soldados y dijo: los que quieren ser ricos, pasen. ¿Cuántos pasaron? Pasaron 13 soldados, ¿no? 13 soldaditos. Y por eso se llaman las 13 Islas del Gallo. Los demás soldados regresaron con ese encomendero a Panamá. Bueno, solamente se quedaron 13, ¿no? En este punto tenían que esperar porque con 13 fácilmente les hubieran matado, ¿no? Entonces, lo que espero es que Almagro posteriormente les pueda proveer con más hombres y más, digámoslo, provisiones, ¿no? Y aquí en esta Isla del Gallo, chicos, señoritas, se va a escribir la primera copla. Escribió uno de los soldaditos de Pizarro, uno de los 13 soldados, de nombre Juan de Saravia. Este soldadito dice así más o menos, luego lo vamos a ver, ¿ya? Dice: pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, aquí queda el carnicero, refiriéndose a Pizarro,
y allá va el recogedor, refiriéndose en ese caso al encomendero, ¿no? Esa es la primera copla que vamos a encontrar en la época de la conquista, ¿sí? Esta copla, que es la primera manifestación literaria que se desarrolla, en este caso, en el periodo de la conquista, ¿no? Bien, bueno, luego se dieron digámoslo así, los viajes, y la pregunta sería, vamos chicos, ¿a qué parte del Perú o a qué parte del Tahuantinsuyo llegaron por primera vez los españoles? ¿En qué parte tuvieron contacto con los nativos o con los incas en este caso? ¿Tienen idea? ¿A dónde habrían llegado por primera vez los españoles? ¿A qué parte del Perú? ¿A qué parte del Tahuantinsuyo? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Tienen idea? Tumbes. Ah, cerquita, cerquita. Cerquita por ahí. ¿Saben dónde llegaron? Pizarro por primera vez llegó a Piura. A ver, ¿dónde está mi puntero? Que se me esconde. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Llegaron a Piura más o menos por acá. Serán, profe, ¿y cómo se sabe que llegaron a Piura y no a Tumbes? Claro que los españoles no venían pues por mar dentro, ¿no? Sino venían franqueando las costas. Entonces dice que venían así franqueando las costas y llegaron pues, pasaron por Tumbes, ¿no? Por los manglares y llegaron lo que es Piura actualmente y encontraron acá un río que se llama, voy a poner acá el nombre para que tengan en cuenta, un río de nombre Virú, ¿ya? El río Virú, eso está en Piura. Se dice que en este río Virú había en la bocadura, o sea, en donde desemboca el río y el mar, en esa misma fuente Pizarro vio a un inca que estaba cazando peces, muy concentrado, ¿no? Ahí chapando peces. Entonces, Pizarro dijo, vamos a capturarlo a este inca, a este nativo, y preguntarle dónde estamos, porque no sabemos dónde estamos, ¿no? Entonces querían saber dónde se encontraban. Así que se dice que dos de sus nadadores, bueno, el señor no se daba cuenta, mandó a sus dos nadadores nadar, zarpar y cogerlo por la espalda, ¿no? Cogerlo por la espalda. Entonces este nativo estaba, se dice, muy concentrado y cazando peces y de pronto lo chapan por la espalda, él levanta la cabeza y ve un enorme barco, ¿no? Un enorme barco. Se dice que este nativo, este inca, no se sorprendió de lo que le capturaron, sino lo que se sorprendió fue del barco. Quedó delante de él cuadrado el barco, quedó atónito, pasmado, ¿no? Asombrado, anonadado, boca abierto por ver ese barco, ¿no? Ahí desembarca Pizarro, sus hombres, y Pizarro le pregunta, obviamente en lengua castellana, ¿no? Le dice, ¿cómo se llama este lugar? El inca le dice, bueno, pues el inca no sabía castellano, el inca sabía su quechua. Entonces este inca le dice, si tú me preguntas cómo me llamo, él dice, yo me llamo Berú, y yo me llamo Berú. Ah, pues Pizarro interpreta que ese lugar se llama Virú, Berú, Perú. Ojo, de aquí vendría el nombre de Perú. Ah, Berú, Perú. Y ahí una de las hipótesis que dice que el nombre de Perú vendría de esa anécdota, ¿no? De esa anécdota. Entonces ahí Pizarro desembarcó y va a fundar la primera ciudad. Y la primera ciudad que va a fundar es Piura y le pone el nombre de San Miguel de Piura, ¿no? San Miguel de Piura. Es el nombre con el cual va a fundar Francisco Pizarro la primera ciudad, ¿no? Obviamente acá en Piura se entera de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ahí se entera de que Atahualpa era el que gobernaba el Tahuantinsuyo,
ahí se entera de que Atahualpa radicaba en Cajamarca, ya saben que Cajamarca más o menos era por acá, y Pizarro, pues, con todas las provisiones recibidas de su socio Almagro, obviamente Almagro también venía, lo que no llegó al Tahuantinsuyo fue Luque. Luque se quedó en Panamá y murió ahí de vejez. Y en este caso lo que pasó es que Atahualpa fue tomado, ¿no? Prisionero por las huestes de Pizarro. Eso, cuando se suscitó, reitero, en el año de 1532, ¿no? 1532. Ya saben toda la historia, seguramente ustedes, ya pues no hubo mucha resistencia, pequeña resistencia de parte de los incas, y la pregunta, seguramente ustedes se han preguntado también, ¿no? Y todos nos hemos preguntado en alguna oportunidad, ¿por qué los incas, fíjense, los incas que eran entre 10 a 11 millones de incas, fíjense, entre 10 y 11 millones de incas, ¿por qué más o menos unos 270 hombres conquistaron al Tahuantinsuyo? No eran más. Más o menos 270 hombres conquistaron el Tahuantinsuyo. ¿Por qué? A lo mucho los españoles cargaban pues su arcabuz, ¿no? El arcabuz así es como una escopeta, ¿no? En la cual se tiene que cargar proyectil por proyectil. Cargas un proyectil, cargas y disparas recién. Eso era lo más sofisticado que tenían los españoles. Les pregunto, queridos alumnos, a ver, ¿por qué creen que los españoles nos conquistaron rápido? Si éramos tantos, los incas eran entre 10 a 11 millones y los españoles apenas eran pues 270 aproximadamente. ¿Por qué nos conquistaron rápidamente? Por el arma de fuego que tenían ellos, y los incas nunca habían visto eso. Podría ser, muy bien, correcto. A ver, otra participación, chicos. ¿Alguna otra idea? Vuestro compañero dijo porque vieron el arma de fuego, pues, y eso seguramente asustó a los incas. Sí, cierto. ¿Por qué motivo más podría haber sido? Bien, vuestro compañero que dice cierto, es correcto. Pero además de eso, queridos alumnos, hubo dos razones más por qué rápido el Tahuantinsuyo sucumbió ante las manos de los españoles. ¿Cuáles fueron, profe? Es que también estaban, creo, en guerra, pero los dos hermanos, y el ejército estaba debilitado. Y ahí, por la división que había, ya pues, más el arma de fuego que tenían, no lo habían visto y lo derrocaron rápidamente. Claro, claro, excelente también, muy bien, muy buena apreciación. Es correcto lo que dice vuestro compañero. Ya sabemos que había finalizado la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Obviamente habían partidarios de Huáscar y partidarios de Atahualpa, es como ahora, ¿no? Estamos, el Perú, fíjense, la historia es como si se repitiera, ¿no? Ahora estamos repartidos así los peruanos, un grupo a favor de la presidenta y otro grupo a favor de que se vaya la presidenta, ¿no? Estamos divididos. Y en esa época hubo también esa división, ¿no? Porque un grupo estuvo a favor de Pizarro y otro a favor de Atahualpa. Entonces llegaron los españoles y dijeron, pues, excelente, buen pretexto para sumarnos al favor de los españoles e ir contra los de Atahualpa, sobre todo la gente de Huáscar, ¿no? Esperé ese momento de poder, digámoslo, usemos a ver cuál es el término, de vengarnos, ¿no? De vengarse. Entonces, buena apreciación, también fue uno de los motivos. Otro de los motivos fue la siguiente, queridos chicos. Hay una leyenda que se llama la leyenda de Viracocha. En esa leyenda indica de que el dios Viracocha saldrá entre las espumas del mar a gobernar nuevamente su pueblo. Entonces, como en el pueblo había habido guerra entre Huáscar y Atahualpa, y los españoles salieron del mar, ¿no? Salieron del mar con sus barcos, y nunca habían visto personas así, pues, con blancas, altas, con bigote, que no eran común en el Tahuantinsuyo.
Y muchos incas consideraron que el que había regresado a gobernar era el dios Viracocha. Entonces decían, regresa el dios Viracocha para poner orden, ya que ha habido esa guerra, ha vuelto y pues hay que rendirlo pleitesía. Eso fue también otro de los motivos por lo cual pues rápidamente se dejó sucumbir el Tahuantinsuyo. Y otro también los motivos fue el tema de que el Tahuantinsuyo, ustedes saben muy bien, los incas sometieron a otras culturas, ¿no? Por ejemplo, sometieron a los chancas, en este caso en Apurímac, a los huancas, a los chancas de Apurímac, a los huancas de Huancayo, y así diversas culturas los iban sometiendo. Entonces, estos pueblos sometidos por los incas esperaron un buen momento para lograr su independencia. Dijeron, bueno, pues ahora llegaron estos señores, vamos a luchar por nuestra independencia del dominio de los incas. Y se dio de esa manera, ¿no? También fue un motivo, porque ustedes recuerdan que una vez que Atahualpa Pizarro tomó de prisionero a Atahualpa, en esa toma hubo resistencia, sí hubo guerra, un pequeño enfrentamiento, pero no hubo más resistencia. Ya saben, luego pues lo mataron al pobre Atahualpa, y ya saben, antes de, pues a Atahualpa le condenaron de muerte básicamente por ser quemado vivo. Ese fue, digámoslo, la pena que le dieron. Pero como decía vuestro compañero, él recibió el bautizo a nombre del padre Valverde. Y el padre Valverde le bautizó y le puso el nombre de Juan Santos Atahualpa, y le cambiaron la pena de muerte de ser quemado vivo por ahorcamiento. Él murió ahorcado, ¿no? Una vez ahorcado, ya tomado el Tahuantinsuyo y enterado de que la capital del Tahuantinsuyo era Cusco, vinieron, pues, seguían avanzando hacia el sur, ¿no? Hacia el sur. A ver, un momentito, por favor, chicos. Hay alguien que quiere ingresar. Se acordó que hay clases. Igual un momentito voy a ver. Muy bien. Continuamos entonces, chicos. Voy a presentar mi pantalla. Muy bien. Entonces terminamos esa parte, chicos, explicándoles de que Pizarro, después de tomar, en este caso, como, bueno, haber matado a Atahualpa, enrumbó hacia el sur, hacia Cusco. Y en esa travesía de ir hacia el sur, no hubo resistencia. No se resistieron, ¿no? De Cajamarca partieron hacia el sur y no hubo ninguna resistencia. Es más, de acuerdo a los historiadores, él pasa por aquí, por la ciudad de Huaraz, lo que es el Callejón de Huaylas. Y en esa época se dice que quien reinaba era pues el reino de los Huaylas. Este señor, el curaca de los Huaylas, le regaló a su hija, a Pizarro, le dijo, llévate a mi hija. Ahora, no solamente le regaló a su hija, le regaló también hombres, le dio así soldados, ¿no? Alimentos, etcétera, etcétera. Y se dirigió hacia el sur. En este caso se dice que llegó a Huancayo, ¿no? Y en Huancayo, pues también fue recibido por los huancas, y ahí pues mostró en esa recepción, pues Pizarro mostró a una de sus esposas, ¿no? Que era Inés Huaylas, que era de acá, procedente de esta zona. Y le pusieron de ahí el nombre de Huaylas. Ustedes saben, la danza de Huaylas, la música Huaylas es muy tradicional en Huancayo, y se debe en homenaje a Inés Huaylas, que es una, en este caso, caracina, ¿no? Y así iba recorriendo, llegaron al Cusco y no hubo resistencia, ¿sí? No hubo resistencia. Tomaron, bueno, en Cusco hubo cierta resistencia en este caso con Túpac Amaru I, Manco Inca. Ahí hubo cierta resistencia, más no hubo resistencia. Ahora, hay que entender, queridos chicos, esto para ver desde el ángulo histórico. Una vez tomado el Tahuantinsuyo,
los españoles se dividieron de esta manera, en forma horizontal, de esta manera. Es decir, del Cusco al norte era para Pizarro, como referencia, chicos, y del Cusco al sur era para Almagro, porque Luque no llegó acá, ¿no? Entonces, de Cusco al norte para Pizarro, de Cusco al sur para Almagro, se dividieron de esa manera, el Tahuantinsuyo. Ahora, cuando Almagro fue al sur, se fue a Chile, a los araucanos, etc., no encontró nada de oro, nada de oro. Es más, se dice que al último araucano, pues pensando que le ocultaban el oro, seguramente mal hombre, lo cogió y lo mató. Se dice que le hicieron calentar así un fierro y lo hicieron sentar sobre eso para que lo hagan declarar, ¿no? Pero no hubo oro, pues. Almagro regresó a Cusco y le buscó a su compadre Pizarro. Le dijo, ¿sabes qué, Pizarro, compadre querido? Vamos a repartirnos nuevamente porque en el sur no hay oro. Entonces Pizarro dijo, no, pues acuerdo es acuerdo, no es mi problema si en el sur no hay oro. Ese es el acuerdo que hemos llegado, ya tú verás qué haces, ¿no? Y se dio las guerras civiles entre estos dos, ¿no? Primero entre estos dos, entre Pizarro y Almagro. Y la historia indica que Pizarro le dio muerte a su compadre, fíjense cómo es, ¿no? El poder, la ambición del dinero, del oro. Pizarro le dio muerte a su amigo, a su socio, a Almagro. Y Pizarro huye de Cusco, ¿no? Huye de Cusco y va a fundar por ahí la primera ciudad, la primera capital del Perú, que fue entre Jauja y Tarma, ¿no? Pero vio que su hijo de Almagro, Almagro el Mozo, tenía su ejército y le venía persiguiendo a Pizarro. Y Pizarro estratégicamente se va a ir a Lima, creyendo de que si le atacaba por tierra, él podía escapar por el mar. Y si le atacaba por mar, él podía escapar por tierra. Entonces ahí va a fundar Lima como capital del Perú. Pero no le duró mucho tiempo esto, ¿no? Porque Almagro el Mozo le va a dar su encuentro, se dice que eran 8 de la noche más o menos en Lima, lo que es actualmente el Palacio de Gobierno, en la que Pizarro ya se había quitado su cubrecuello, y los almagristas, encabezados por Diego Almagro, ingresan y le dan muerte pues al pobre Pizarro. Al pobre Pizarro. Y de ahí se dio pues una guerra civil atroz entre ellos, entre españoles, ¿no? Entre ellos se mataron por el oro. Enterado de esas guerras civiles, el rey de España manda, ya saben, después del rey viene el virrey. Y el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, ¿no? Recuerdan seguramente a Blasco, ¿no? Blasco Núñez de Vela, ¿no? Que es el primer virrey. Este virrey llegó al Perú en el año de 1542, hasta ahí donde termina digamos, la conquista, ¿no? Ahora, Blasco Núñez de Vela llega al Perú y pues lo que hace es simplemente, dice, ¿no? Yo vengo en representación del rey, así que por favor, aquí las cosas en orden, yo mando después del rey. ¿Qué mando? Pobre Blasco Núñez de Vela, lo mataron. Lo mataron. Es decir, queridos alumnos, estos españoles vinieron básicamente por ambición de oro y plata, ¿sí? Eso más o menos en el orden histórico. Muy bien, vamos a continuar esta parte. Dice, otro hecho contextual se da también, en este caso, fueron las guerras civiles internas, tanto españoles como indígenas, y es determinante también las resistencias indígenas que soportó el imperio en este contexto bélico e impositivo, ¿no? Ahora, como concepto de la literatura y la conquista, vamos a indicar que se conoce con este nombre a la literatura que dada durante el proceso de la invasión española al Perú, la interacción entre dos culturas y la propuesta de sus nuevos hombres, ¿no? Bien, en el aspecto literario, esta literatura de la conquista vamos a tener tres, digámoslo así, tres expresiones de hacer literatura. Esto en su módulo, por favor, queridos chicos, los que están acá en clase, ténganlo en cuenta. Les van a preguntar cuáles son las manifestaciones literarias o las principales manifestaciones literarias durante la literatura de la conquista. Es una de las preguntas de su módulo.
Y básicamente son tres, ¿no? Uno que son las coplas, luego vienen los romances, y por último, el más importante, las crónicas. Es una pregunta de su módulo. Entonces, en la conquista se dan estos tres expresiones literarias: las coplas y los cantares, los romances y las crónicas, ¿no? Ahora, las coplas, fíjense, son composiciones de 4 versos, ¿no? Ya saben, cada rengloncito es un verso, que no pueden tener rima y métricas diferentes, expresan una forma peculiar de considerar la vida colectiva en campamentos, la lucha por someter a los indígenas, o sea, los incas, ¿no?, los sufrimientos padecidos y su descontento en la empresa de la conquista. Tenemos aquí una copla que se difundió mucho durante el descubrimiento, ¿no? Fue compuesta en la Isla del Gallo, lo que habíamos comentado atrás, ¿no? Atribuida, es el autor Juan de Saravia, es un soldadito de Pizarro, Juan de Saravia, y dedicada al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos. Este es el gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, ¿sí? Pedro de los Ríos. Entonces, reitero, la primera copla es esa copla, ¿no? Pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Esta es la primera copla, o sea, en la literatura de conquista es la primera muestra literaria con la llegada de los españoles. La primera. Se supone que fue escrito más o menos, se compuso más o menos en los años de 1526, 1527, por ahí más o menos, ¿no? A esta, dice, se considera una de las primeras composiciones escritas en castellano en América, esta copla. Reitero, para tener en cuenta, escrito por Juan de Saravia, un soldadito de Pizarro, y que fue dedicado al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Luego de las coplas vienen los romances. ¿Y qué son los romances, dirán ustedes? Son composiciones líricas, narrativas, que surgieron en el siglo XIII, obviamente en España, ¿no? Inspirado en los cantares de gesta. Sus versos son octasílabos. El descubrimiento, la conquista y las expediciones inspiraron muchos romances de carácter popular. Por supuesto que también el amor fue el tema importante en ese tipo de composiciones. El amor siempre está presente en toda forma de expresión literaria, ¿no? Muy bien. Luego de los romances vienen las crónicas, ¿sí? Ahora, ustedes eran profe de los tres, entre las coplas, romances y crónicas, ¿cuál es la más importante? Queridos muchachos, chicas, esta es la más importante, las crónicas. Esto es importante conocer, ¿ya? Son escritos en prosa, porque son narraciones, ¿no? Su objetivo principal es informar. Algunos cronistas escribieron sus crónicas o relaciones como informaciones de carácter oficial, en su avance por territorios nuevos o al término de sus acciones bélicas. Otros, dice, trataron de captar una nueva realidad geográfica y humana que los llevaba de verdadero asombro y dejaron testimonio de su participación activa o como testigos de la conquista y de las luchas entre los conquistadores. De lo anterior, deducimos que hubo cronistas oficiales y cronistas no oficiales. Aquí vamos a ver los cronistas. Hubo básicamente 3 tipos de cronistas, ¿no? Los cronistas españoles, ¿no? Los cronistas indígenas, indios, vamos a llamarlo de esa manera, y los mestizos, ya cruce de 2 razas, ¿no? Ojo acá con la precisión, con la aclaración, que no sería correcto decir indios, porque no son indios. Nosotros no somos indios. Nosotros no somos de la India. Nosotros somos de la cultura indígena, la cultura inca. Entonces, aquí hay que tener en cuenta entre los españoles, indígenas y mestizos, ¿no? Ahora, entre los cronistas españoles destaca Pedro Cieza de León. Este es el más importante, ¿no? Su obra, El señorío de los incas, Crónicas de las guerras civiles, ¿no? Tenemos también otro escritor, Juan de Betanzos, su obra Suma y narraciones de los incas, Miguel de Cabello Balboa, con Miscelánea Antártida, Pedro Sarmiento de Gamixia o Gamboa, Historia Índica, Martín de Murúa, Genealogía de los incas, y Bernabé Cobo, Historia del Nuevo Mundo. Ahora, en los cronistas indígenas tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Con su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de los Incas, ¿no?
y también a Juan Santa Cruz Pachacuti con su obra Relación de Antigüedades de este Reino del Perú. Y en los mestizos destacamos a Blas Valera, es un sacerdote, Historia del Perú Antiguo, Inca García de la Vega, con comentarios reales de los incas, y Cristóbal del Molina, el cusqueño, con su obra Relación de las fábulas y ritos de los incas. Ahora, de estos, queridos alumnos, en los españoles se le ha indicado que destaca Pedro Cieza de León, en los indígenas destaca Felipe Guamán Poma de Ayala, y en los mestizos destaca Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, de los tres, ¿cuál es lo más importante? Obviamente, el cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega. Este es el más importante para tener en cuenta en la época de la conquista. Entonces, sucintamente vamos a ver de Inca Garcilaso de la Vega para tener una referencia. Fíjense, él nace en 1539 en pleno desarrollo de la conquista y fallece en 1616. Ahora, ya sabemos que él es hijo de una princesa inca. Cuando decimos hijo de una princesa o una ñusta, quiere decir que en este caso su madre, Isabel Chimpuoclio, su madre, o sea, su mamá, tuvo relación directa con el linaje de Huayna Cápac, o sea, era de sangre real, ¿no? No era cualquier mujer inca, sino era de sangre real. Y su padre fue un conquistador español de nombre Sebastián Garcilaso de la Vega. Chicos, fruto de este amor entre Sebastián Garcilaso de la Vega y Isabel Chimpuoclio sale pues obviamente el primer mestizo, uno de los primeros mestizos, que nació en este caso en Cusco y fue bautizado como Gómez Suárez de Figueroa. Es decir, el nombre inicial de Inca Garcilaso de la Vega fue Gómez Suárez de Figueroa. Ese fue su nombre inicial. Representa el primer mestizo, pues mezcla ambos mundos, no solamente en el ámbito racial, sino también culturalmente, ¿no? Ahora, a los 20 años, Inca Garcilaso de la Vega se va a España y pasó el resto de su vida allí, ¿no? En su obra se compone de la traducción de diálogos de amor, ¿no? De hebreo, de León Hebreo, la genealogía de García Pérez de Vargas, la Florida del Inca y las dos partes de los comentarios reales del Inca, ¿no? La primera parte que se fue publicada en 1609 y la segunda parte titulada Historia General del Perú, publicada en 1617, pero de una manera póstuma, ¿sí? Después de su muerte, ¿no? Obra póstuma es cuando alguien publica su obra después de su muerte. Bien, acá estudiamos sucintamente de los comentarios reales del Inca, ¿no? Hemos dicho que el Inca Garcilaso de la Vega pues escribió varias obras, ¿no? Varias obras, pero que destaca sobre todas ellas es esta obra, Comentarios Reales de los Incas. Ya, queridos chicos, esta obra está dividida en dos partes, hemos indicado. La primera parte, que se publicó en 1609, y la segunda parte póstumamente en 1617. Bien, bueno, en este caso, la primera parte se publica en Lisboa, capital de Portugal, ¿no? En la cual hay una descripción geográfica, referencia de la fauna, de la flora, las costumbres del antiguo Perú, ¿no? ¿Qué más? Aquí también nos va a explicar el origen de los incas, las leyendas, por ejemplo, de Manco Cápac Mamaocllo o las leyendas de los hermanos Ayar o de Pacaritampu, etcétera. Encontramos en estos comentarios reales. Nos habla también aquí de la religión, de la organización, del gobierno en paz y en guerra hasta la llegada de los españoles. Es decir, la primera parte de los comentarios reales del Inca prácticamente trata de todo el incanato, antes de la llegada de los españoles, cómo eran los incas, ¿no? ¿Qué más? En este caso dice, busca corregir a otros cronistas y proyecta su personalidad como autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen, inca y español. Y ojo, hay que tener en cuenta que Inca Garcilaso de la Vega estuvo de acuerdo con la conquista, ¿no? Estuvo de acuerdo, no es que él estaba en contra, sino él estaba a favor de la conquista. ¿Ya, chicos? Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta de que cuando se fue a España a los 20 años, él pidió herencia, ¿no? Pidió herencia. Quería que le dieran
parte de lo que su padre había dejado, pero ahí sus medios hermanos simplemente lo desconocieron. Ahora, la segunda parte de los comentarios reales del Inca se publicó con el título Historia General del Perú, en Córdoba, España, en 1617, ¿no? Trata de la conquista del imperio de los incas, ahí sí ya de la conquista, y de las guerras civiles entre los conquistadores, ¿no? Aquí hay una motivación sociológica de Garcilaso, radica en su intención de reivindicar la figura de su padre, culminado ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los conquistadores. Entonces, en síntesis acá se ve en la primera parte, se explica antes de la llegada de los españoles y la segunda parte después de la llegada de los españoles. Chicos, eso es importante tener en cuenta. Ahora, entendido de ese ángulo, chicos, hay que, bueno, tenemos un poquito de tiempo. Yo les sugiero, por ejemplo, leer estos comentarios reales. ¿Por qué, profe? Dirán ustedes, porque aquí vamos a conocer algo de nuestra historia peruana, algo de lo que es, por ejemplo, la cultura inca. No hay mayor fuente de encontrar, en este caso, no vamos a encontrar ningún libro, nada, más que en los comentarios reales del Inca. Ahora se dan, profe, ¿y cómo él supo? Como les había indicado, su madre, que fue una inca, una ñusta incaica, Isabel Chunpuocyu, pues como era de la nobleza inca, tuvo educación, lo educaron, lo enseñaron los generales incas, como Chauca Rimachi, Juan Pechuta, son los que le van a instruir al niño, cuando era niño, en este caso Inca Recelos de la Vega, le van a enseñar, le van a explicar, le van a contar cómo fue el Tahuantinsuyo, ¿no? Cómo eran sus palacios, cómo eran sus plazas, cómo fue el origen del Tahuantinsuyo, etcétera, etcétera. Es la única fuente que podemos nosotros conocer. Gracias a ello, pues, Inca Garcilaso de la Vega le plasmó en su obra y podemos leer y evidenciar, ¿no? No se ha perdido una parte de nuestra historia. Por ejemplo, en la primera parte, seguramente ustedes se han preguntado, ¿no? ¿Cómo las mujeres en los incas daban luz, por ejemplo, ¿no? Siempre nos causa cierta curiosidad. ¿Cómo en los incas habían médicos, parteras? ¿Cómo era el parto en las mujeres incas? Esto nos cuenta los comentarios reales del Inca. Se dice que la mujer inca, cuando tenía dolores de parto, ¿no? Se iba sola, ojo, se iba sola a la fuente de un río, o sea, se iba al río. Obviamente llevaba sus pañales, etcétera, todo bien prevenido, pero sola, sin compañía ni del esposo, de nadie. Y ahí en el río daba luz la madre, ¿no? Luego de dar luz, la madre seguramente cortaba el cordón umbilical, ¿no? Bueno, no lo envolvía con los pañales, sino le bañaba con agua fría, ojo, con agua fría. No lo bañaba con agua caliente, sino con agua fría. Menos dice su uma es cabeza, ¿no? Menos cabeza. Luego ya la madre le envolvía a su bebé con los pañales y regresaba a su casa cargado su bebé. Esa era la forma como los incas, por ejemplo, las mujeres incas daban luz. Y luego se dice que cuando ya la mujer, digo el niño, ya más o menos 1 año seguramente tenía y podía ya sostenerse, la madre inca se dice que nunca le daba de lactar cargado, así. Muchas veces las mujeres siempre se ven, ¿no? En las combis, en las plazas, en los parques, a sus hijos lo tienen muy cargaditos ahí plácidamente. El niño tenía pues 2, 3, otra vez 4, hasta 5 años. Ahí le tienen muchas veces hasta lactando, ¿no? Los incas no hacían eso. Las mujeres incas se dice que cuando el niño ya podía sostenerse, al menos intentaba sostenerse, no lo cargaban de esa manera, sino la madre inca ponía una banca, se sentaba en la banca y el niño tenía que lactar parado. Eran, profe, pero ¿por qué? Qué mala madre, ¿no? No es que era mala madre, sino que le enseñaba con eso que para comer, porque el niño lactaba, tiene que esforzarse, tiene que sacrificarse. Entonces el niño pues ahí se cansaba, se caía, renegaba y que luchaba, de no querer dejar su teta, etcétera. Pero la madre le enseñaba de que el tema de comer es tema de sacrificio.
No es como ahora, pues, los niños de 2, 3 años lo tienen ahí bien, y el niño ahí feliz, lactando, no quiere que le suelten. Entonces, fíjense qué sabios eran las mujeres incas, ¿no? Y muchas cosas nosotros hemos perdido, prácticamente por la costumbre occidental que nos han contaminado, lamentablemente, y pues ya saben ustedes que los códigos o los códices incas básicamente eran 3: Amasúa, Amayuya, Amaquella. No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso. Nada más ese era su códice. Y pues ahora las cosas son diferentes, ¿no? Hay gente que no quiere ni trabajar, hay gente que es muy cleptómano, ¿no? Se dedica a robar, ¿no? Y pues hay muchas cosas que aprender de estos incas que, a mi modo de ver, queridos chicos, pues eran muy sabios, ¿no? Muy sabios. Muy bien, no sé si habrá alguna pregunta, queridos alumnos. Pregunten, por favor. Pregunten algo que quieren saber más o algo que no entendieron. Pregunten, queridos chicos. ¿Ninguna pregunta? Pregunten. Bien, sí, profe, bueno, si profe, no hay... profe, quería saber si Inca Garcilaso de la Vega tuvo hijos y cuántos. Bueno, si es que supiera, ¿no? Ah, muy bien, buena pregunta, gracias. Con relación a su vida conyugal, porque él se fue a los 20 años. Acá en Perú, a lo que yo sé, no tuvo hijos. Hubo fuentes cuando se fue a España, él optó, se dice, el camino del sacerdocio, pero hay otras fuentes que dicen que no. O sea, es un poco ambiguo de su vida que desarrolló en España, pero a ciencia cierta no se sabe si tuvo hijos. Pero solo tengo la fuente de que Inca Garcilaso de la Vega fue a España y optó, como sus medios hermanos no lo querían recibir, optó el camino del sacerdocio, ¿no? Y por ahí seguramente no tuvo mucha aceptación, ¿no? Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Noelia, pregúntame algo, dime algo. Al menos dime cómo estás. Pregunten, por favor, no tengan temor de preguntar. Profesor, estaba un poco ocupadita, no pude escuchar lo que ha dicho, estaba haciendo unas cosas. Por eso Sí, te no le entiendo. pregunto nada. Ok. Muy bien, chicos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ya saben, una pregunta viene de este tema que hemos tratado, viene del módulo. Ya saben, las 3 especies literarias durante la conquista. No se olviden, que es, en este caso, las crónicas, los romances y las coplas. Eso está en su módulo, ¿ya? Ya vayan marcando eso, vayan marcando. Muy bien, yo los tengo acá en cuenta, muy en cuenta de su asistencia. Muy bien, solamente agradecerles. Seguramente tienen, creo que si mal no recuerdo, tienen matemática o soy CIT. Agradecerles su tiempo y su buena paciencia y ya nos vemos la próxima clase, ¿ya? Cuídense mucho, chicos, y feliz fin de semana y a seguir estudiando de buen ánimo, a pesar de la situación que estamos pasando en nuestro país. Ojalá nos vaya muy bien. Gracias, chicos. Felicidades. Buenas tardes. Profesor, hasta el otro sábado. Hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego, Katy. Hasta luego, Jimmy. Muy bien. Preguntas. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Noelia. Hasta luego. Muy Yesenia, nos vemos. Muy bien, Jimmy. Nos vemos la próxima. Excelente tu participación. Gracias.